lo que viene a continuación sigue la misma línea de lo que hemos venido comentando en esta jornada. La discriminación, lo que genera, la rabia que generan algunos sectores. Mañana se discute una ley que busca dar ciertos pasos respecto a estas situaciones. Por eso que tenemos esta noche acá en nuestro estudio de Mentiras Verdaderas a quienes forman parte de una agrupación que está luchando justamente por la igualdad. Tenemos a Chay Agustín de la Comunidad Judía de Chile, Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales, y Carolina Carrera de la Fundación Humanas. ¿Qué tal? Hello, hello. Adelante por acá, por favor. ¿Cómo estás, Carolina? Hola. Hola, ¿cómo estáis? Saludarte. Hola. Por favor, adelante. ¿Cómo estás, Chay? ¿Cómo le va? Muy bien, asiento, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, asiento, están en su casa. La mitad, en el medio. A ver, Chay, Pablo y Carolina, mañana es un día muy importante para la discusión de este proyecto de ley que se ha venido dilatando. Y entiendo que hoy día se reunieron con el ministro y le presentaron una carta. Cuéntame, Chay, ¿de qué se trató esta reunión con el ministro? Bueno, la verdad que hace ya varias semanas que empezamos a gestar esta organización que de alguna manera tiene la idea de que podamos juntarnos diferentes minorías, y no también solamente minorías, también mayorías como son las mujeres, que también son tremendamente discriminadas, y logramos encontrar un grupo bastante interesante con mapuches, inmigrantes peruanos, colombianos, minusválidos, gente evangélica distinta, un pastor evangélico también que piensan de manera distinta, y así un sinnúmero de personas más que de alguna manera estamos representando el deseo, el querer de tener un país mejor, tener un país que no discrimine, un país que entienda que en la diversidad está la grandeza de un futuro Chile. Y es así solamente que vamos a lograr construirlo. Y de esta manera hoy día fuimos a La Moneda, fuimos recibidos muy cálidamente por el ministro Chávez, la verdad que un agradecimiento a él, y le presentamos un documento donde lo que nosotros buscamos, más que esta ley, que creemos que es solamente simbólica y de alguna manera es un primer paso, porque no estamos de acuerdo con está. Es el comienzo. Hoy día sentimos que no está bien desarrollada la ley, ha cambiado mucho desde que se gestionó. Sin embargo, plantearle que necesitamos desde el principio, hay que educar a la gente. Exactamente. Tenemos que partir desde las bases. Pablo, uno empieza a leer sobre esto que se va a discutir mañana, lleva 6 años. Sí. ¿Cómo es posible que algo en el que uno más o menos diría, ¿cómo ver tanto de nivel de opinión como para discutir, dilatarlo? 6 años, ¿cómo se explica que durante 6 años no se haya podido discutir esto en el Congreso? Se ha discutido, el problema es que se ha quedado en la discusión y no ha llegado a las votaciones. Y hoy día una de las cosas que sucedió es que también nos acompañó a La Moneda, bueno, Carolina representando a las mujeres, y nos acompañó Benito Baranda. Claro. Benito Baranda, un hombre al cual todos estimamos y admiramos por su trabajo social, y él yo creo que representó hoy a una iglesia católica, y nuestro pastor evangélico Víctor Rey, que nos acompañó también de la iglesia bautista, representó iglesias cristianas que están por ser más inclusivas, más solidarias, más participativas, más tolerantes, más respetuosas de la diferencia. Eso para nosotros quizás es lo más importante, porque quienes principalmente se han opuesto a la ley antidiscriminación han sido representantes o personas cercanas a la jerarquía eclesiástica, tanto católica como cristiana. Perfecto. Carolina, ¿por qué es necesario hacer una ley que trabaje contra la discriminación si se supone que la discriminación y la igualdad de todo ante la ley está consagrada en la Constitución de la República? ¿Por qué es necesario incluir algo distinto? La verdad es que está consagrada, pero no existe ningún mecanismo que permita que al momento de ser discriminado, efectivamente uno pueda hacer una acción judicial que termine en una sanción que finalmente es una señal clara de que este país no quiere más discriminación. Nosotros esperábamos mucho más de la ley, la verdad. Nosotros esperábamos una ley que promoviera, previniera y erradicara la discriminación, no solo la sancionara, que nos parece muy bien que se requiere sancionar. Lamentablemente no se ha logrado eso. Creemos que hoy día va a ser un primer paso el que se apruebe esta ley o que comience la aprobación, porque falta ahora que se vaya a comisión mixta una vez que se apruebe mañana en el Senado.
pero es una ley que va a tener que ser en el tiempo también mejorada de todas maneras, porque además cabe destacar que es necesaria esta ley porque los organismos internacionales de los comités y pactos que Chile ha suscrito y ratificado le han exigido permanentemente, y esta es una deuda que el Estado chileno tiene. Piensa que esta ley está discutiendo desde el 2005 y desde esos años ya a Chile se le venía diciendo, y el último informe que dimos ante Naciones Unidas del examen periódico universal del Estado, al Estado se le dijo, miren señores, ustedes tienen que tener una ley antidiscriminación. Entonces estamos en falta. Ya, pero no será solamente un interés de hacerle el gestito a la OCDE, decir, mira, ahora sí la tenemos. No solo a la OCDE, a la OEA, a la ONU. Pero hay algo más importante. Mira, la Constitución es un espíritu. Y el primer artículo de la Constitución dice, todos nacemos iguales en dignidad y derecho. Y hay gente que dice, pero ¿para qué quieren una ley si usted puede hacer un recurso de protección recurriendo a este artículo de la Constitución y se puede proteger de cualquier forma de discriminación? Este ha sido un argumento que han dado algunas personas como profesores de ultraderecha. Y en el fondo eso es una falacia, porque las leyes de un país lo que tienen que hacer es encarnar lo que la Constitución busca. Y por eso existen cuerpos de ley, y por eso existe justicia, y por eso existen jueces y todo un sistema de justicia, porque si fuera por la pura Constitución, bueno, tengamos pura Constitución y vivimos todos tranquilos y vivimos haciendo recursos de protección todos los días. Además, lo que tú planteas es muy cierto. Hoy día nosotros sentimos que prácticamente Chile quiere tener una ley antidiscriminación para decir que tenemos ley antidiscriminación. Estamos en la onda. Y eso no sirve. Yo te puedo dar un ejemplo. En la práctica no hace mucho esta ley. Esta ley no. Y en más te voy a dar un ejemplo súper concreto tomando lo que están planteando. Hace un par de días atrás, un par de semanas, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, y señor Gajardo, hizo unos comunicados antisemitas. En público, respecto al señor Hinspeter. Y no ocurrió nada. Y no se puede hacer absolutamente nada, porque hoy día la ley no lo constituye así. Además, también se necesita una institucionalidad. Y esta nueva ley, tal cual como está, no la tiene. Por lo tanto, no hay nadie que vele para que se lleve a cabo lo que se plantea en la ley. Para la discriminación lo que hay que hacer es tener políticas públicas. Y las políticas públicas son de un amplio marco, desde la educación, pasando por los reglamentos de los organismos públicos, tenemos que trabajar también en campañas de difusión. Es decir, la discriminación no se porque es un mal social. Y en ese sentido tú tienes que educar a las personas. Con una ley no se va a acabar. Con una ley no se acaba. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que esta ley próximamente se enriquezca con un aparato del Estado, con alguna institución dentro del Estado, ojalá un instituto contra la discriminación o una dependencia dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se haga cargo de un trabajo integral en contra de la discriminación. Mira, solo un dato. Nosotros en Corporación Humana estamos lanzando próximamente estos días la octava encuesta nacional sobre percepción y situación de condiciones de vida de las mujeres, que hacemos todos los años, solo a mujeres. Y solo un dato te voy a adelantar de la encuesta que vamos a lanzar. Adelante. Y es que ha ido aumentando la sensación de malestar y discriminación en las mujeres en Chile. ¿Aumentando? Aumentando. Con la encuesta del 2009, comparación con la del 2009. Uno tendría que pensar que han sido cada vez más incluidas y como que se ha ido regulando. No necesariamente, porque si tú miras los ámbitos, no son aleatorios donde está la discriminación. O sea, hoy día un 84% de las mujeres se sienten profundamente discriminadas y esa discriminación les provoca malestar en su vida cotidiana. Mira, bueno, así como tenemos a estos tres personeros que están luchando por este proyecto de ley que se va a discutir el día de mañana, hay quienes no están de acuerdo con esta situación y tenemos en el móvil a continuación a Antaris Varela. Ella forma parte de la Comisión Nacional Evangélica. Antaris, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarte, Antaris. Tú has estado viendo lo que estamos discutiendo. Tú tienes una posición totalmente distinta. ¿Nos puedes contar en qué se basa esa visión tuya? Sí, por supuesto. Bueno, primero quisiera mandarle un saludo a todos los pastores que están en esta lucha en contra de esta ley que, si bien se llama de no discriminación, es muy discriminatoria. Por lo tanto, no sirve para el fin. Es una bendición poder levantar la voz y poder decir cómo realmente poder llegar a la no discriminación en Chile. Son más de 10.000 corporaciones, las cuales tienen muchos pastores asociados, muchas congregaciones asociadas, las cuales saben que la ley de Dios es la ley que transforma el corazón de las personas. Aquí en Chile hay discriminación hacia muchas circunstancias, muchas situaciones. Las personas tienen en el corazón la discriminación. Y solamente llegando al corazón del hombre se puede cambiar esa situación. Podemos hacer leyes constantemente
y aún así va a seguir en el corazón de la gente la discriminación. Antares, tú dices que esta ley, lejos de promover la igualdad, discrimina. ¿Por qué dices tú que discrimina? Porque si bien se llama no discriminación, si tú la lees y la analizas, en el fondo está favoreciendo a los grupos minoritarios por muy sobre el resto de los otros grupos, otros sectores, otras mayorías, otras posiciones. No deja una ley pareja en el fondo para que los que piensan diferente puedan conllevarse, sino que proporciona a las minorías, y a esta minoría en particular, los homosexuales que han propuesto esta ley, por sobre el resto. Antares, acá en el estudio, acá en el estudio, perdón, Pablo Simonetti me había pedido antes la palabra. Es que esta ley no promueve para nada solamente los derechos de los homosexuales, promueve los derechos de los evangélicos. En primer lugar, Antares, tú te vas a ver beneficiada por esta ley. En esta ley va a permitir que las personas evangélicas no sigan siendo discriminadas en el trabajo, en el colegio, ni siquiera en el transporte público o en el servicio público. Es decir, esta ley es para todas aquellas personas que han sufrido discriminación. Y si hay alguien que ha sufrido discriminación en este país, ha sido el pueblo evangélico. Y nosotros nos hermanamos con ustedes en la lucha en contra de la discriminación de los evangélicos. Ustedes no tenían antes ni siquiera derecho a ser enterrados en una tumba en el cementerio general. Eran separados del resto de las personas por una pared impuesta por el arzobispo de la época, que tenía 7 metros de alto por 3 metros de ancho, para que el maligno no pasara de un lado a otro. No puedo entender que personas que han sido así discriminadas no compartan la discriminación de los demás, de la comunidad judía, de la comunidad femenina, de la comunidad evangélica, como decía, de los discapacitados, de los mapuches. Somos todos hermanos y tenemos que convivir en comunidad. La ley no promueve a los homosexuales solamente, no hay ningún tipo de promoción. Lo único que hace es equilibrar a aquellos que tienen supremacías culturales con otros que han sido discriminados por tanto tiempo, como ustedes y como nosotros. Es que no los equilibra, sino que los pone por encima. ¿Por qué? Porque dime por qué. Los evangélicos tenemos la ley de culto. A ti te ayudaron con la ley de culto, por tanto sí. Las mujeres sí tienen organismos que las ayudan, y es verdad que han sido discriminadas, pero es su condición natural de mujer la que se está defendiendo, y yendo a las instancias que hay se puede lograr algo. En este caso, las minorías sexuales lo que están haciendo, y te lo digo de frente en el fondo, a través de esta cámara, están haciendo un caballo de Troya para otras cosas. El mismo Girardi dijo en un artículo que escribió que esto nos pondría al nivel de los países extranjeros que ya tienen esta ley. Y si vemos lo que ha pasado en esos países extranjeros, a través de esta ley han pedido que se saque el Antiguo Testamento porque tiene versículos que ellos dicen que es en contra del homosexualismo. Y es verdad que hay versículos que dicen que el homosexualismo es pecado y va en contra de la naturaleza del ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer y les ha dado un llamamiento santo y les ha dado un propósito de ser así. Entonces la Biblia habla de eso y los cristianos creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios trae bendición. Entonces, a través de esta ley, después van a poder pedir un montón de cosas que ya están siendo pedidas en el extranjero. Las mismas que tú, Antares. Las mismas que tú, las mismas derechos que tú tienes. Por ejemplo, a mí me quitan la Biblia, eso es una desventaja. ¿Por qué? Pero nadie te está quitando la Biblia. En Francia se está pidiendo eso. ¿Por qué? Porque la ley de no discriminación los avala. Entonces, ahora ustedes pueden decir, esto es bueno para todos, pero después van a empezar a pedir otras cosas. Quieren eso se llama pendiente resbaladiza. Es una falacia muy típica de las personas que no saben cómo defender sus situaciones. No, yo estoy hablando de hechos concretos, estoy hablando de cosas reales. Antares, quiero agradecer pero que... vas por la tangente. Agradezco tu punto de vista. Esta ley defiende el credo igual como defiende la orientación sexual y identidad de género. Esta ley va a ser imposible que alguien pida que tú no puedas seguir la Biblia porque te defiende por tu credo. Antares, otra cosa, quiero decirles que... Por favor, rápidamente, porque en virtud del tiempo tenemos que seguir avanzando con el programa. Te escucho, Antares. Que la justicia de Dios es más poderosa y que todo aquel que confiese el nombre del Señor y que crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo y podrá ser transformado.
Ok, Antaris, muchas gracias. Es Ya, la visión que de Antaris Varela de la Comisión Nacional Evangélica, que es interesante también escuchar porque es un contrapunto